Aquí hay un país en medio de una crisis política y económica. Un reporte que hizo en una revista de los Gedeones un hermano llamado E.B. Forbes allá en 1960, hace aproximadamente 65 años, y él vino a Bolivia, observó el país y dijo: aquí hay un país en crisis económica y política, ¿no? Pero hay una gran oportunidad de oro para sembrar la palabra de Dios. Fíjense, ha pasado 65 años, bueno, y el diagnóstico no ha cambiado mucho. Podríamos decir lo mismo: en un país en una crisis política y económica. Hemos avanzado obviamente en muchas áreas, pero seguimos en medio de la crisis. Sin embargo, cuando hay crisis, todos sabemos que también hay necesidad de esperanza. Y lo único que nos puede traer esperanza es el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio está en la palabra de Dios. Ahora, este hermano E.B. Forbes era un enviado al estilo misionero de un ministerio que se denomina los Gedeones Internacionales, o en inglés The Gideons International, ¿no? Y somos un ministerio que entregamos alrededor del mundo una copia gratuita del Nuevo Testamento en 200 países en el mundo, en algunos lugares definidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos convencidos que es la palabra de Dios y el Evangelio el que trae esperanza, el que trae salvación. Así que esta mañana estoy acá visitándoles con el motivo de presentar, bueno, de compartir la palabra y también presentar este ministerio. Así que vengo más como capellán nacional de este ministerio, que estamos en todo Bolivia, en Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, con ese objetivo, ¿no? Es una asociación de hombres profesionales y de negocios que nos encanta evangelizar o llevar el evangelio a los perdidos. Ahora, con eso, muy buenos días. Quería llamar su atención, por eso no los saludé. Este es malcriado, no saluda, pero no, buenos días, que Dios los bendiga. Y bueno, ¿cómo llegó el evangelio? Bueno, este es un ministerio que trajo el Nuevo Testamento, las Escrituras, a Bolivia. Ya hemos distribuido a la fecha 10 millones de escrituras, ¿no? En varios lugares. Bueno, ustedes saben que el evangelio, bueno, nace en la Escritura. El Señor Jesús nos enseña, como hemos leído ahora en Marcos, mandó a sus discípulos que predicasen el arrepentimiento, leímos, ¿no? Luego en Hechos vemos que el Señor Jesús les dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, y Hechos de los Apóstoles acaba con Pablo en Roma, así abruptamente. Bueno, y muchos dicen de que el propósito de eso es de que entendamos de que la misión de ir hasta el último de la tierra nos correspondía a nosotros, los lectores, los cristianos, ¿no? Y así el evangelio llegó a Roma, que era el centro conocido en aquel entonces, y ahí se formó una iglesia, la iglesia de los romanos. Por eso cuando leemos la carta a los romanos, es la iglesia que estaba en Roma. Es como que si Pablo hubiera escrito la carta a los tarijeños o a los cruceños o a los paseños, pero estaba en Roma en ese momento. Y ahí el evangelio empezó a expandirse hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí a Latinoamérica, voy a hacer un breve recuento. Primero llegó parte de la Biblia o parte de un pseudo evangelio a través de, obviamente, la Iglesia Católica, allá bueno, vino Colón y luego vino los colonizadores, ¿no? Los españoles, y en nuestro país llegó a través, parte de ese mensaje a través de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver que no era necesariamente el evangelio verdadero. ¿Cómo llega a Bolivia el evangelio, digamos, más sano, más centrado en la Escritura, a finales del siglo XIX? Hermanos bautistas, hermanos libres, de los cuales yo vengo, llegan en 1895. La capital de Bolivia todavía estaba en Sucre. Entonces este hermano Guillermo Payne, lo recuerdo porque estuve en los 100 años de la celebración de ese hito allá en 1995, cuando teníamos pocos, bueno, era adolescente, y celebramos los 100 años de que había llegado el evangelio ahí en Sucre. Ahí todavía era la capital de Bolivia antes que la sede se trasladase a La Paz.
y bueno, celebrábamos de que él había traído las escrituras, y cuando él trajo las escrituras, pues obviamente la curia se alarmó y mandó un día de esos a rodearlo a este hermano y a quemarlo, y a quemar las escrituras. Así que llegaron unos policías, las fuerzas de seguridad, y más bien los salvaron. Ahí estaba la Cancillería. Entonces Guillermo Penn era del Reino Unido, era irlandés, y le dijeron: mira, hemos revisado que usted traje es la Biblia, no tiene nada de malo, pero por su seguridad les recomendamos salir del país. Él tuvo que salir por unos años y volvió luego. Y así empezó a diseminarse la semilla del Evangelio, ¿no? Desde finales del siglo XIX. Luego llegó, si quiere un poco de historia, a Tarija. Bueno, la primera iglesia que llegó a Tarija fue en 1930, 1931, un hermano Ernesto Páez, a través de la iglesia de los Hermanos Libres, de la que yo también vengo. Bueno, me crié ahí, bueno, ahora no, pero ahí me crié y está allá en la calle Bolívar. Entonces, a lo que me voy, ¿con qué voy esto? Que alguien tuvo que traer el Evangelio desde Jerusalén, Judea, Jerusalén, Roma, luego vino a Latinoamérica, luego vino a Bolivia, luego vino a Tarija, y así se va difundiendo el mensaje del Evangelio a través de nuestras familias y a través de otros lugares. Y a pesar de que se ha avanzado mucho en la proclamación, la difusión del Evangelio a través de la Escritura, ahora tenemos las aplicaciones digitales. Sin embargo, hay mucha gente que todavía está en necesidad, y hay mucha gente que todavía no conoce el mensaje del Evangelio. Y precisamente hoy, esta mañana, quiero que a través de la palabra seamos motivados y animados a creer en el Evangelio y a continuar difundiendo el mensaje del Evangelio. Pues Dios quiere que nosotros seamos los que llevemos el mensaje del Evangelio. Ese es el diseño de Dios. Así que con base, vamos a ver hoy el libro de Romanos, con base al libro de Romanos, el capítulo 10, versículos 9 al 16, vamos a ver 3 desafíos, ¿no?, que te recordará tu misión de llevar el Evangelio de Dios. 3 desafíos que te recordarán cómo cumplir la gran comisión a llevar el Evangelio. El primer desafío que vamos a ver es recibir la salvación por fe. Recibe la salvación por fe. El segundo desafío es: recuerda o reconoce que la salvación es para todos. El tercero, responde al llamado de Dios para predicar el Evangelio. Así que vamos a leer lo que dice. Bueno, voy a ir leyendo poco a poco. No voy a leer ahora todo el texto, pero en cada punto voy a leer por razones de tiempo. ¿Ok? Así que vamos a orar antes de proseguir. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana, por permitirme compartir acá con mis hermanos la palabra de Dios, el Evangelio, y también un poco de lo que hace el ministerio de Gedeones. Gracias, Señor, y te pedimos, amado Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ser edificados y desafiados a cumplir la gran comisión. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra y aplicarla en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el libro de Romanos, hermanos, estamos en el libro de Romanos. El tema central del libro de Romanos es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios, es cómo el ser humano llega a ser justo delante de Dios, ¿no? En otras palabras, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios, nos toque partir, nos toque morir, necesitamos, para entrar al cielo, para estar delante de Dios, ser completamente justos. Eso significa rectos, declarados justos, rectos, como si hubiésemos cumplido todas las demandas que nos da Dios a través de su palabra. Entonces el libro de Romanos nos responde a cómo nosotros llegamos a ser justos. ¿Cómo? Y vamos a ver que hay muchos que tienen respuestas, pero la palabra nos da la respuesta correcta. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo estaba predicando como apóstol de los gentiles, pero también tenía un deseo de predicar a los de su nación, los que no habían recibido el Evangelio, ¿no? Y por eso Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y él luego explica
explica por qué él oraba, porque si bien conocían de la palabra de Dios, si bien sabían las escrituras, ellos estaban buscando una justicia a través de la observancia de la ley mosaica. Es decir, yo debo hacer algo para ganarme la salvación. Y Pablo va a contrastar esa idea que tenían sus paisanos, diciéndoles cómo ahora, a la luz del nuevo pacto, a la luz de las enseñanzas de Jesucristo y a la luz del entendimiento que Pablo había recibido y los apóstoles habían recibido por revelación directa del Señor Jesucristo, cómo ahora llegamos a ser justos delante de Dios, llegamos a ser declarados justos, ¿no? Y bueno, esos son los motivos que explica Pablo del 10, 1 al 8, pero al final, en el 8 dice, antes de entrar al 9, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense, Pablo dice, esto es lo que predicamos ahora como apóstoles, lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 9? Esto seguramente lo saben de memoria. Yo leo la Reina Valera porque memoricé eso desde niño, o sea que a esta edad un poco difícil cambiar eso, nada más, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es parte de nuestro primer punto. Recuerden, 3 desafíos que nos recordarán nuestra misión de llevar el Evangelio. El primer punto es recibir la salvación por fe. Entonces, ¿cómo recibimos la salvación por fe? Pablo dice, esto es, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Está Pablo aquí refiriéndose a una fe integral. Hay una conexión externa con tu boca, con lo interno, con tu corazón. Y acá el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del órgano que late, boom, boom, ¿no? Del músculo, sino está hablando de tu mente, tus emociones y de tu voluntad. En resumen, de todo tu ser. O sea, cuando tú con todo tu ser, por la gracia de Dios obviamente, que te hace nacer de nuevo, cuando con todo tu ser, ¿no? Tú crees, lo que dice acá, cuando tú crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Cristo, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Es algo interno que lo produce el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento que te cambia, que te hace creer en Cristo y luego te lleva a confesar que Jesús es el Señor. Fíjense que tradicionalmente nos han enseñado o pensamos que solamente era confesar, repite esto y serás salvo. Pero un loro puede repetir, ¿no? Tengo un loro frente a mi casa y que también dice Jesús es el Señor, dice ma, pa, porque escucha todos los días a los que tienen niños, saben, o las mamás sobre todo saben que los niños dicen ma, ¿no? Y pues las mamás se quejan y dicen, bueno, dice pa, todo es ma, no sé por qué, extraña razón, todo es ma, ¿no? Pero un loro puede escuchar y repetir. Entonces tú le enseñas a alguien a decir Jesús es el Señor, también va a decir, ¿y así voy a entrar al cielo? Sí. Bueno, es verdad que si confiesas vas a entrar al cielo, pero es parte de la verdad. La otra mitad es que tienes que creer con todo tu ser. Y para eso necesitas que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia, de juicio, como dice Juan, y te haga nacer de nuevo. ¿Me entiendes? Entonces, lo crees internamente, con todo tu ser, con toda tu alma, que Él es, que Dios lo levantó de los muertos. ¿Por qué dice que Dios lo levantó de los muertos? Porque ese es el evangelio que Pablo predicaba. En 1 Corintios 15, 3 y 4, Pablo dice, este es el evangelio que asimismo recibí, dice, que ahora les predico, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y se levantó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjense cómo Jesús y Pablo afirma la integridad, la autoridad del texto, conforme a las Escrituras. Estaba profetizado desde Génesis 3:15 que el Mesías, que Cristo debía morir por nuestros pecados,
y luego resucitar al tercer día. Salmo 16, Salmo 22 habla de la resurrección. Bueno, y Isaías 53 habla de la obra de Cristo. Entonces, conforme a la Escritura, no era nada nuevo, algo que ya estaba escrito. Y por eso está bien, como el nombre de esta iglesia, sobre Escritura. El texto dice, la Escritura dice, ¿no? Y cuando se trata del Evangelio también tenemos que decir, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a ser justos delante de Dios? Según la Escritura diga, ¿no? Entonces, el primer punto es, necesitas una fe integral, recibir por fe, una fe integral, de todo tu corazón, con toda tu alma, y luego eso te va a llevar a confesar. Es imposible que alguien diga, yo creo con todo mi corazón que Cristo murió por mis pecados, y se levantó al tercer día, y luego se queda callado. Porque no, hay algo que te impulsa a confesar con la boca, y eso es declarar públicamente. Lo mismo que crees internamente, lo declaras públicamente. Y los cristianos en Roma, a los cuales Pablo escribió esta carta, sabían esto. Cuando ellos declaraban públicamente que Jesús es el Señor, se estaban enfrentando al arresto y probablemente a la muerte. ¿Por qué? Porque ¿quién era el Señor en la cultura social y política romana? ¿A quién se le decía Señor, el dueño de todo? Al César. Él era el Kyrios. Entonces, cuando alguien decía, no, el César no es el Kyrios final o el Señor final, es Cristo el Señor. Entonces decían, no, estos son culpables de sedición. Y entre una de esas, de varias razones, los persiguieron por eso, porque negaban que César sea el Dios o el Señor, ¿no? Era Cristo el Señor. Por eso cuando el ladrón está en la cruz y dice, Señor, Señor, clama al Señor, Kyrios, Kyrios, acuérdate de mí cuando estés. El clamó al Señor. Entonces, vamos a confesar, si creemos en Cristo, vamos a publicar con nuestros labios, con nuestra boca, lo que creemos en nuestro corazón. Ahora fíjense el versículo 10. Va a explicar por qué. Porque con el corazón, o sea, con todo tu ser, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con tu corazón se cree para justicia. Otra vez el tema de Romanos, la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Con tu corazón, acá la palabra justicia en todos Romanos es en voz pasiva, es decir, no es algo que tú llegas a alcanzar la justicia de Dios. Ese certificado que dice tú eres justo, tú eres perfecto para entrar al cielo, no es algo que tú logras, sino es algo que Dios te da, ¿no? Y a través solamente por la fe. Entonces, con el corazón tú crees para justicia. Dios te declara justo cuando te hace nacer de nuevo, por la gracia de Dios, naces de nuevo, ¿no? Has escuchado el Evangelio, naces de nuevo, y Dios inmediatamente te emite un certificado declarado justo. Eso era precisamente con lo que luchaba, por ejemplo, Martín Lutero, ¿no? Hace 500 años atrás. Él era un monje agustino de la misma orden de la cual es el nuevo Papa, Pío XIV, Papa Prevost, que fue recientemente elegido. Lutero era de esa orden, aunque esa orden no fue fundada por San Agustín, sino 1000 años después de San Agustín, pero era de esa orden. Y él se esforzaba mucho. Estando en la orden fue abogado y fue el mejor monje que podía haber. Se confesaba cada hora, tal punto que su confesor decía, no me molestes más. Ahorita confesar cuando sean pecados importantes, no porque querías comerte el pollo del otro monje, no. Entonces, Lutero hacía todos los esfuerzos para ser el mejor monje. Y él dijo, si hubiera habido una persona, en el mundo y en la historia que hubiera merecido la salvación por su esfuerzo de leer la Biblia, de orar, de confesar y de hacer penitencias, ese era yo. Pero el problema es que él no sentía paz. Se esforzaba, pero no sentía paz, no sentía que él era salvo. Y lo que detonó esa inseguridad, lo que evidenció esa inseguridad fue que un día él estuvo a punto de morir en una tormenta, cayó un rayo, él cayó al piso y sintió miedo de morir. Dijo, ¿cómo yo, que soy un hombre tan justo, bueno, aunque eso fue un poco antes, él dijo, ¿cómo yo, que soy un hombre que busca a Dios, que me esfuerzo, no tengo miedo de morir, o sea, no estoy seguro a dónde voy a ir? Y cuando entró al convento agustino, hacía todos los esfuerzos y tampoco sentía seguridad. Y decía, no sé si me muero, no sé dónde voy, ¿no? Hasta que él llegó al libro de Romanos, ese libro
que habla de la justicia. Yo le estaba enseñando Romanos, y lo estaba estudiando en el idioma original, que es el griego, y él se dio cuenta, en Romanos 1, 16, 17, fíjense, comienza Romanos con ese tema. Vamos a Romanos 1, rápidamente. Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahí, como le decía, la voz es pasiva, y la implicación es de que la justicia de Dios tú la alcanzas por la fe, pero se te es imputada, se te es transferida solamente por la fe en Cristo. Es decir, no es algo que tú logras alcanzar, sino es algo que Dios te regala por medio de la fe. ¿Y gracias a quién? A Cristo. Lo que cantamos en la canción Glorioso Intercambio. ¿Qué pasa cuando tú pones tu fe en Cristo? Cuando Dios te hace nacer de nuevo, escuchas el Evangelio y has puesto tu fe en Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó o qué pasa? Todos tus pecados, todas tus miserias, todas tus iniquidades, ¡bum!, se van acá, a Cristo, a la cruz. Y toda la justicia de Cristo, toda su vida perfecta, ¡bum!, se va acá, a tu cuenta. ¿Me entiendes? Hay un intercambio. Tu pecado se va allá y su justicia se viene acá. Ese es el glorioso intercambio, ¿no?, que logró Cristo en la cruz. Entonces, en ese momento tú eres declarado justo, como si hubieras hecho las obras que Cristo hizo. Por eso se dice, Cristo vivió la vida que tú no podías vivir, y murió la muerte que tú merecías morir por tu pecado. Ahora, es como que tú tienes una gran deuda en el banco, ¿no? Seguramente algunos debemos la hipoteca de la casa, del auto u otra deuda. Tienes una gran deuda, pero esta deuda es impagable, es de millones. Y de repente, por la fe, Cristo, que es rico, millonario, hipermillonario en la fe, cuando tú pones la fe en Él, por su gracia, ¡pum!, primero, ¿qué pasa? Te perdona la deuda. ¿Te imaginas que tú vas, el día es domingo, ¿no?, mañana lunes, preocupado de pagar la próxima cuota, y vas al banco y dices, no debe nada, aquí aparece cero, no, pero debo cero. Oh, y tú dirías, ¡wow! El próximo domingo voy a dar testimonio a la iglesia que no debo nada, ¿no? Gloria a Dios, estuve orando por eso. Pero ¿saben qué? No solo pasó que tiene cero, con eso ya estaríamos contentos, ¿sí o no? Que nos eliminen todas las deudas, que no debamos nada. ¿Quién nos alegraría? Levante la mano, ¿quién nos alegraría? Pero no solamente es eso, que no debes nada, sino que al mismo tiempo Jesús dice, no solamente perdono lo que debes, sino toma, ¡boom!, $1.000.000 más a tu cuenta. O sea, no solo te perdono, sino que te acreditó más. ¡Oh, no! Ahí ya, qué gozo sería. Pero ¿saben qué? Eso es lo económico. A veces nos alegramos de eso, pero Dios no está interesado necesariamente en eso. No que esté mal eso, pero ese no es el fin último del hombre. El fin último del hombre es glorificar a Dios por la salvación que Él te acredita por la fe. Tú eras un pecador perdido en bancarrota, camino al infierno, como Lutero. Por más religioso, por más bueno, por más nacido en familia cristiana como yo, igual merecíamos ir al infierno. Pero por la gracia de Dios, Dios te acredita la justicia de Cristo a tu cuenta. Y eres el hombre, la mujer más rico, más millonario, más dichoso, más gozoso que hay en el mundo entero. Así que, hermano, estás en deudas, estás en problemas, está bien, ora al Señor. Dice, si alguno está en problemas, ore al Señor, por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4:6. Pero dice, regocijaos, dice Pablo, luego, regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque eres salvo, hermano, porque eres salvo. Si mueres mañana, te vas al cielo por la fe. Recuerda que los cristianos recibimos la salvación solamente por la fe, por la fe. ¿Qué nos une como cristianos? Eso está parte de los principios de los gedeones internacionales.
forman parte creyentes que reciben la salvación solamente por la fe en Cristo, que creen que Jesús es el Hijo eterno de Dios, que creen que hay un lago de fuego para los perdidos, que creen que la palabra de Dios es infalible e inspirada. Eso nos une como cristianos, ¿no? No solamente son cristianos los de mi iglesia, sino todos los creyentes en Tarija, en Bolivia y en el mundo, que creen en eso, que creen que la palabra de Dios es inspirada, es infalible, es inerrante, y que creen que la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos diferencia? ¿Por qué como cristianos, o por qué gedeones tampoco, no reconocemos, no reconocemos, por ejemplo, a los católicos romanos, de los cuales hablamos un poco? ¿Por qué no reconocemos como hermanos a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los mormones y a los musulmanes, para ir más allá? ¿Por qué? Podría explicarles cada uno de ellos, pero no hay tiempo. Vamos a resumirlo a dos. Todas las religiones que hay en el mundo, incluidas sectas, se reducen a dos: la fe verdadera o la religión verdadera, y la otra, la religión que es por la fe. Y en el otro bolsón, donde entran todas, es la religión de las obras. La Iglesia Católica Romana no solamente cree que la salvación es por obras, por méritos. En eso debemos ser justos. Ellos también enseñan que la salvación es por la fe, perdón. Ellos creen que la salvación es por la fe en Cristo, creen en la Trinidad, creen en Cristo. Creen. Pero creen que la salvación es por la fe en Cristo, más los sacramentos de la iglesia, que son las obras. O sea, tienes que tener fe en Cristo, pero más ser bautizado, ser la primera comunión, la confirmación, no sé cuáles son los otros sacramentos, ¿no? Hasta la extrema unción, que es el último, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, si tú pones tu fe en Cristo, pero no te has bautizado y no has hecho los otros sacramentos, no estás seguro si tienes la salvación. Entonces, al final es fe más obras es igual a obras. ¿Me entienden? El evangelio se corrompe. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová y los mormones, cuando tienen otra Biblia, pero es obras. ¿Por qué van puerta por puerta? ¡Ay, qué admirables los testigos de Jehová! Bueno, van puerta por puerta llevando un evangelio falso, y porque les prometen que si hacen eso, quizá van a ocupar un lugar entre los 144,000 seguros en el cielo. Por eso hacen lo que hacen. Y así, los adventistas creen en Cristo. Tú escuchas, alguna vez escuchas un mensaje, es muy parecido a nosotros. Pero al final dice, pero los que no guardan el sábado no están entre los elegidos de Dios. Entonces, si no guardas el sábado, si comes chancho, entonces estás fuera. Entonces es fe en Cristo más obras. Cuando es fe más obras, es obras. Es como, me ha entrado mi agüita, voy a aprovechar de tomar mi agüita. El evangelio es como esta agua pura, por eso la tomo. Pero si alguien me dice, hermano Pablo, nos faltó un poco de agua y esto, no había agua, pues sacó solo una gotita ahí del inodoro, ¿verdad? Le hemos puesto, pero no se preocupe, solo una gotita. ¿Creen que la tomaría? ¿Tú la tomarías? No, guaca, no, ahí puede estar una bacteria que me mata, ¿no? Lo mismo pasa con el evangelio cuando es contaminado, como el evangelio de la Iglesia Católica o de las sectas que mencioné, o del Islam. Tienen fe en Jesús, en el Islam no, pero las otras que derivan de la cristiandad, tienen fe en Jesús más agüita del inodoro, más obras. Porque, ¿qué dice Isaías? Vuestras justicias son trapos de inmundicia. Entonces nuestra justicia no puede llevarnos al cielo, solamente por la fe. Entonces, hermano, recuerda, tú eres salvo solamente por la fe en Cristo. La diferencia es solo por la fe. Por eso ahí viene sola fide. No solamente por la fe, sino solo por la fe. Ahora, la fe que salva no está sola, de cierta manera, sino que produce obras. Pero ya no son obras para salvación, sino son evidencia de la salvación. Pero ese es otro tema. La fe que salva, solo por fe en Cristo, solo por gracia y solo por Cristo. Amén. Entonces, ese es nuestro primer punto. Recibe la salvación por fe. Y si no lo has hecho todavía, cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón. Vamos a nuestro segundo punto rápidamente. Vamos en Romanos 10. Recuerda, 3 desafíos que te motivarán, que te recordarán a cumplir la gran comisión. Primero, recibe la salvación por fe. Segundo, reconoce que la salvación es para todos. Versículo 11.
Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora fíjense que en esos 3 versículos, del 11 al 13, se repite una palabra 4 veces. ¿Cuál es? Todos. Bien. ¿Ah? Y eso nos habla de la universalidad de la salvación. La salvación es para todos, significa que no hay distinción de ninguna clase. ¿Qué dice Gálatas 3:28? ¿No? ¿Se acuerdan? Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Significa que no hay distinción racial, no hay distinción socioeconómica, no hay distinción de género. Bueno, género entendido como hombre y mujer nada más, lo demás son inventos, ¿no? No hay distinción de género, de condición social ni de raza. La salvación es para todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, negros y blancos, letrados, intelectuales y más ignorantes o incluso analfabetos pueden ser salvos. La salvación es para todos, hermano. Es verdad que Romanos también nos enseña, en Romanos 8, en Romanos 9, que Dios en su soberanía, como un misterio, elige a los que van, escoge a los que van a ser salvos. Pero al mismo tiempo la Biblia demanda que nosotros creamos y demanda que nosotros prediquemos. Como decía Spurgeon, yo no sé quiénes son los escogidos de Dios, yo predico a todos. La salvación va a ser para todos, pero yo demando, la Biblia demanda que tú creas. Deja el misterio a Dios, tú cumples con el llamado, no te metas en el... Bueno, podemos entender parte, pero no te quedes ahí. Haz lo que Dios te ha mandado a hacer, que es predicar el Evangelio a todos, a todos, a todos, ¿no? Tú predica a todos. Y eso es lo que dice acá. Todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Aquí hay una alusión escatológica. En el día final, cuando el Señor llame a juzgar a los vivos y a los muertos, si tú has creído en Cristo, no serás avergonzado. Si tú has rechazado a Cristo, serás avergonzado, ¿no? ¿Por qué no serás avergonzado? Porque va a decir, Pablo Molina pase justo, perfecto. ¿Y por qué? Yo sé que soy pecador, ¿no? El primer pecador, como decía el apóstol Pablo. Pero no se trata de mi justicia, sino de la justicia de Cristo. Entonces, aprobado, no por mí, sino por Cristo. Entonces, no voy a ser avergonzado. Tú no vas a ser avergonzado o avergonzada si es que crees en Cristo. ¿Por qué? Ya hemos dicho que no hay diferencia. Es Señor de todos y es rico para con todos los que les invocan. Es generoso, es misericordioso. Tú crees, si crees, como decía Spurgeon, si crees, eres escogido, tú cree en Cristo. La salvación es para todos. Cree en Cristo con todo tu corazón, con toda tu mente. Porque, versículo 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí invocar es adorar, clamar. Todo aquel que grite al Señor, como ya lo dije, como el ladrón en la cruz, Señor, Señor, ¿no? Eso nos ejemplifica la salvación. ¿Recuerda un ladrón? ¿Qué dijo? Si eres tú Dios, Jesús, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. Me dijo que se estaba haciendo la burla. Él quería salvarse para seguir pecando. En la noche nos vemos allá en tal discoteca. Pero el otro ladrón, estaba Jesús, el otro ladrón le dijo, bueno, no pudo hacer así porque estaba crucificado, ¿no? Pero dijo, en la hora de tu muerte, ¿temes? Nosotros a la verdad merecemos estar acá. Somos culpables, soy culpable. Dios miró y dijo, pero este justo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo después? Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el
hoy mismo. Pregunta, ¿qué le salvó a este y no a este? Porque este fue salvo. Obviamente, Dios abrió su corazón. Pero ¿qué hizo cuando Dios abrió su corazón? ¿Qué hizo? Primero, ¿qué hizo? Reconoció su pecado. Dijo, yo merezco estar acá. Eso es lo que tú tienes que hacer. Decir, yo soy pecador, yo soy pecador. Yo no merezco el cielo. Yo he mentido, yo he robado, yo he engañado, tengo malos pensamientos, soy tentado, veo cosas que no tengo que ver, escucho cosas que no tengo que escuchar, digo cosas que no tengo que decir. La Biblia dice, por una mala palabra vas a dar cuenta delante de Dios. Eso te condenaría. Como le digo a veces a mí cuando es un poco rebelde, a veces, no voy a decir cuál de los dos, pero le digo, ¿sabes qué? Lo que has hecho, ¿sabes cómo sería en el Antiguo Testamento? ¿Qué tendría que hacer cuando eras un rebelde contumaz? ¿Qué es? A los hijos los podían apedrear. La comunidad, este rebelde, no obedece a sus padres. Y lo apedreaban y iba a morir. Apedreado. Y decía, así se cortará el mal en Israel. Así que eso merecería, le digo. Sí, ¿y ahora me van a hacer eso? No, ahora no. Ahora no. ¿Sabes qué? Hay alguien que ha recibido las piedras por ti, los clavos por ti, y ese es Cristo. Si tú te arrepientes, hijo, crees en Cristo, Él te salva, Él te perdona, y Él te va a cambiar el corazón. Vamos a seguir orando por eso, ¿no? Y así le predicamos el Evangelio a nuestros hijos. Mereces la muerte, pero Cristo es un gran Salvador. Como decía John Newton, solo recuerdo al momento de morir, el ex traficante de esclavos, el autor del libro Sublime Gracia o Amazing Grace. Él dice, solo recuerdo dos cosas porque estaba viejito. Uno, que soy un gran pecador, pero también recuerdo otra cosa, que Cristo es un gran Salvador. Dios puede salvarte, Dios puede perdonar tus pecados, Dios puede limpiar tus maldades. Que la fe, hermano, es algo, tú eres salvo una sola vez y para siempre. Eres salvo una sola vez y para siempre cuando has recibido la salvación. Pero la fe es continua, todos los días confiesas tu pecado. No porque vayas a perder tu salvación, ¿me entienden? Sino porque eso es evidencia de fe. ¿Sabes? ¿Quieres saber si tienes la fe verdadera en tu vida? No es que seas perfecto o perfecta. No, nadie es perfecto. Yo no lo soy y nadie lo es. Ni el Papa tampoco, Papa menos. No, nadie. Una de las evidencias de que eres salvo, que tienes la fe verdadera, es que luchas contra tu pecado. Es que cada vez que pecas, a pesar de que no puedes dejar ese pecado, sigues luchando, dices, no, Señor, perdóname. Pero hay un dolor verdadero y vas a Cristo y quieres leer la Biblia, y quieres escuchar, y quieres mentir. Eso es evidencia de que hay vida, que tienes la fe verdadera. Pero si tú pecas y no te duele nada, y vives indolentemente y eres un hipócrita, y sinvergüenza, preocúpate. Hay esperanza todavía, hay tiempo todavía. Arrepiéntete y cree en Cristo. Ahora, la salvación es para nosotros, la salvación es para todos. Cuando llevamos el Evangelio, el mensaje del Evangelio, tenemos que enfatizar eso. Primero, que somos pecadores, y luego que Cristo es un gran Salvador. Si no, no llevamos el Evangelio. Solo decimos, encuentras con alguien, como algunos famosos que van a la tele, y como, bueno, yo encontré la paz en Dios, dice, pero no explica. ¿No? Bueno, y tú dices que eres cristiano, sí, me sentía vacío y ahora me siento lleno con Dios. Y ese es su testimonio. Y salen atrás y dicen, bien, hermanos, da un testimonio. Sí, no está mal, por lo menos habló de Dios. Pero ¿qué va a hacer cuando se encuentre con su amigo que practica yoga o budista? Va a decir, tú dices que estabas vacío y que te has llenado en Dios, en Cristo. O yo también estaba vacío y me he llenado con el yoga y me he llenado con el budismo. También me siento bien ahora. ¿Me entienden? Lo correcto sería que, si se pudiera, él diga, me sentía vacío a causa de mi pecado. Porque a pesar de que era famoso, yo practicaba esto. Y la Biblia dice que por esos pecados estoy condenado. Pero escuché el mensaje del Evangelio, que Cristo me puede perdonar y salvar, y creí en él por su gracia. Y ahora soy salvo. Y ahora esa paz que tengo no es porque soy un buen tipo, es porque Cristo ha perdonado mis pecados y Cristo puede perdonar mis pecados. Eso sería comunicar el Evangelio. ¿Me entienden? Perdón por la redundancia, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando vamos
a las escuelas, universidades, con que yo me ha pasado mucho hablar de esto. Salió un estudiante que estaba, parecía que era musulmán, porque tenía su sotana, y me dijo, ¿me puede firmar esto? Me dijo, porque estaba llorando, porque cuando hablé del pecado, él dijo, uy, estamos fritos, dijo él. Entonces la palabra de Dios predicada, con la acción del Espíritu Santo, ¡pum!, produce convicción del pecado. Entonces él se ve pecado y va a Cristo. Yo le dije, cree en Cristo. Y bueno, se quedó ahí. Dios quiere que haya continuado en la fe. Entonces, el segundo punto reconoce que la salvación es para todos. Por eso es que vamos a los colegios, universidades, hospitales. Bueno, como Gedeón, pero ustedes igual tienen que predicar en todo lugar. Nos va a llevar al tercer punto, para ir terminando. Dice, hemos visto el primer punto, recuerda que la salvación se recibe solo por fe. El segundo punto, reconoce que la salvación es para todos. Y ahora el último punto, responde al llamado de la predicación del Evangelio. Responde al llamado. Ahora te toca a ti. Ya eres salvo. Nadie puede vender algo si primero no prueba, ¿no? Aquí hay muchos que les gusta el marketing, igual que yo. Aquí tengo un colega, Roberto, creo que Álvaro también. Todos sabemos que para vender algo bien, primero tenemos que probar. No hay un vendedor que vende algo y no sabe de qué se trata el producto o servicio, ¿no? Tienes que probarlo para venderlo. Tú no puedes predicar el Evangelio si primero no eres salvo, si no estás seguro de tu salvación, ¿no? Entonces, versículo 13. El 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, mira lo que va a preguntar Pablo. Esto es largo, pero voy a tratar de hacerlo corto. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo hace una lógica inversa acá. Fíjense, el objetivo de Pablo, el objetivo del Evangelio es traer salvación. Ahora dice, ¿cómo? Va de atrás para adelante. Ahora, ¿cómo invocarán? Para ser salvo tienes que invocar. Entonces, supongamos que allá está el objetivo. Ahí esa ventana, esa puerta es ser salvo. Pero antes de entrar a esa puerta, tú tienes que invocar, ¿no? Ahora Pablo dice, para ser salvo, ¿cómo pues invocarán si no han creído? Un eslabón, esto se llama la cadena del evangelismo. Salvación, invocación, creído. ¿Cómo invocarán? Si no han, ayúdenme porque estoy lejos de mi Biblia. La memoria me falla. Si no han creído. ¿Cómo creerán? Si no han oído. Ya estamos ahí. ¿Y cómo oirán? Si no hay quien les predique. ¿Y cómo predicarán? Si no hay quien les envíe. Aquí está el primer eslabón. Solo que Pablo, con un efecto retórico, como lo estoy haciendo ahora, va de adelante para atrás. Ahora vamos a comenzar de acá. ¿Cómo vas a predicar si no hay quien te envíe? ¿Quién te envía a predicar, hermano? ¿Yo? ¿Gedeones? ¿La iglesia quién? Cristo. Marcos 16:15. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Hechos 1:8. Y seréis testigos, darán testimonio hasta el fin del mundo. Entonces, el que nos envía a predicar es Cristo mismo. Luego, tu iglesia local. Tampoco hay llaneros solitarios. No hay tal cosa como yo soy un gran cristiano y no me congrego en ningún lado. No. Dios, el mismo Jesús que te envía a predicar establece la iglesia local. Y es ahí donde el Señor te manda a aprender y a someterte en función a las Escrituras, ¿no? Entonces, Él te envía, ¿no? Él te envía. Ahora vamos en el orden correcto, del paso 1 hasta el final. Entonces, Jesús me enviaba a predicar. ¿Qué hago yo? Primero Él me envía. Ahora, ¿qué hago yo? Predico. Fíjense, el énfasis no está en el predicador, en el mensajero, sino en el mensaje. Yo no soy nadie, tú no eres nadie, somos instrumentos en las manos de Dios. Fíjense este primer eslabón. Él nos envía, tú predicas. Estos dos eslabones, ¿para quiénes son? ¿Para creyentes o para no creyentes? Para creyentes.
Solo los creyentes son enviados y solo los creyentes pueden predicar. Un incrédulo no puede predicar, ¿no? Ahora, yo predico, ¿qué pasa? Ahora vamos a la decisión de los incrédulos. ¿Qué hace el incrédulo? Oye, lo que has hecho tú cuando alguien te predica, has escuchado. Has escuchado. Ah, dice que soy pecador. Ah, dice que mentir es pecado. Ah, dice que fornicar es pecado. Ah, dice que esto es pecado. Uy, perdón. Ah, pero dice que hay un gran Salvador. Dice que hay un gran Salvador. Dice que Dios puede perdonar mis pecados. Ese es el Evangelio. Entonces escucho. Una vez que escucho, que reconozco por la gracia de Dios que soy un pecador y que Cristo es un gran Salvador, ¿qué hago? Una vez que escucho, ¿qué hago? Creo. ¿Con qué creo? ¿Con qué creo? ¿A nivel superficial o con qué? ¿Con todo? El ser, con todo el corazón, mente, emociones, voluntad, todo tu ser. ¿Crees? ¡Wow! Dios te hace nacer. Ahora sí creo. Nadie más me puede quitar esto. Nadie más me puede convencer que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador. Y una vez que creo, ¿qué hago? Invoco. ¿Con qué? ¿Con qué se invoca? En la boca. Confiesas. No tienes vergüenza de decir a todo el mundo, soy cristiano. No tan así. Pero soy cristiano, Cristo puede salvarme. Cristo me ha salvado. Aunque te cueste la vida, aunque te cueste el trabajo. Cuando tú, ¿qué pasa después? Cuando tú crees, invocas. Y cuando tú invocas, eres salvo, entras. Esa es la cadena del Evangelio. Pero ¿dónde inicia todo eso? Para que alguien sea salvo. Acá. Cristo envía. Él ha establecido que el medio para predicar el Evangelio es el medio para que alguien sea salvo es por medio de la fe, pero a través de la predicación del Evangelio. No hay otro, hermano. Nadie se salva en su cama ahí, echado un día. Ya tengo 60 años, la vida, 3 divorcios, sigo mal, me he dado cuenta que la vida, no hay sentido a la vida, me doy cuenta que soy un pecador y bueno, ya es hora de que ya estoy cerca de morir. Creo que ahora es momento de darle un tiempo a Dios y a Cristo y me arrepiento y creo. ¿Alguien ha escuchado un testimonio así que alguien se salvaba así en su cama, solito, meditando solita? Nadie, yo nunca he escuchado testimonio, creo que lo vayan a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que la salvación es a través de la predicación o de la lectura de la palabra. Alguien se salva cuando alguien le dice que es pecador y que hay un gran salvo. Con amor, obviamente, con oración. Fíjense, ¿cómo comienza todo? Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi oración, todo empieza con la oración, con la compasión. ¿Quieres que alguien se salve? ¿Quieres que tu marido, tu esposa, tus hijos, tus familiares, tus vecinos, tus colegas se salven? Empieza por la oración. Ten compasión, míralos y dices, no conocen, están como yo antes. Ora por ellos, ora por la salvación de tus hijos. Ten compasión, se van al infierno, ora. Y una vez que tengas compasión, vas a llevar a la acción y vas a predicar. Entonces, nadie se salva de su cama, chavos. Todos se salvan escuchando o leyendo. Por eso tú eres el eslabón importante. Tú debes predicar. Si tú no predicas, se corta todo esto. Obviamente Dios es soberano. Dios puede salvar a todos como Él quiera, pero Él establece, así como es soberano para salvar, Él ha establecido que el medio para salvar es por la predicación. Por eso debemos predicar el Evangelio. Por eso en la iglesia se debe predicar el Evangelio. Y debemos recordar. Ya sé eso del Evangelio, pero ¿qué dice Deuteronomio 6? Estas cosas las repetirás todos los días a tus hijos, en la mañana y en la noche. A tus hijos igual, repítale, con tino, con sabiduría, no obviamente, pero cuando tengas una historia, cuando veas un acto donde lo pasas a notar que hay pecado, que también hay gracia. Mira, te había castigado, estabas con rabia, te he castigado tantos días o te he hecho tal. Después vas y dices, en vez de 3 vas a recibir 1, o en vez de 3 días solo 1. ¿Sabes por qué? Porque te voy a mostrar gracia, lo mismo que hace Dios con nosotros, que ejemplifica la gracia y también ejemplifica el pecado. Entonces, hermano, responde al llamado. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú prediques el Evangelio? 3 resultados. 15. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bueno, los pies son hermosos. Aquí pies está refiriéndose a la persona. Proverbios dice que hay quienes tienen los pies presurosos para el mal, ¿no?
Nos reunimos para un asado, como dicen aquí en Tarija, una farra, una chupa con rapidito, vamos, ¿no? O vamos, algunos. Para el mal, todos corren rápido. Pero dice, cuán hermosos son aquellos que van a predicar, que anuncian el mundo. Esos son los que Dios le importa. Los que son rápidos para predicar, los que son rápidos para evangelizar. La paz, ¿por qué dice la paz? Porque el ser humano está en guerra con Dios, es enemigo de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe no solamente eres salvo, sino que ahora estás en paz con Dios. Ahora puedes orar a Dios, ahora ya no es tu enemigo, ahora es tu amigo, es tu Padre. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando tú prediques el Evangelio, de este testimonio vas a tener 3 respuestas posibles. Uno, se te van a burlar, como ese ladrón que se burló ahí en la cruz, como a Pablo se le burlaron los judíos y otros. Te van a burlar, evangélico esto, cristianito esto. Te van a burlar y te van a escuchar. Ese es un posible resultado, así como la semilla del sembrador que cayó en mala tierra, ¿no? Otro, el segundo grupo, vas a despertar su curiosidad, vas a decir, interesante lo que dices Pablo, como le dijo Félix al apóstol Pablo, interesante lo que dice Pablo, te oiré en otra ocasión, ¿no? Despertó curiosidad, pero hasta ahí nomás, casi cree. Pero ¿saben qué? Así no entran los que casi creen, sino los que creen. Entonces, este segundo grupo, algunos te van a escuchar, pues, qué bien, a ver, felicidades hermano que se encontró a Cristo, qué bien que se encontró allí. Algún día me explicas, pero se van a quedar ahí. Cuando pase el primer y el segundo grupo, no sientas que te han rechazado a ti, no te sientas mal. Hemos leído ahora Marcos 6, ¿no? Cuando el Señor Jesús los manda, dice, pues, vayan y prediquen. Y cuando los rechazan, ¿qué tenían que hacer? No le hagas así, ¿no? Pero no lo tomes personal, ellos están rechazando a Cristo, no a ti. Tú eres solo un simple mensajero, somos simples mensajeros. El predicador, el pastor, el misionero, somos mensajeros. No debemos exaltar al mensajero, debemos exaltar a Cristo. Yo quiero que esta mañana exaltemos a Cristo. No somos simples peones. Amén. Entonces cuando te rechazan a Cristo, no a ti, no te sientas mal, dice, bueno Señor, no digas, que te ardas en el infierno, ahora te mueras. Si no, ve a tu casa y diga, me has rechazado, Señor. Si te ha dolido, dile, Señor, lo perdono, la perdono. Te pido por su alma, te pido por su alma. Les voy a confesar algo. Antes de entrar acá, estaba bajando y vi pasar una persona que estaba en la puerta y era un ex amigo, compañero, pero sé que anda mal, malos caminos, y como que no me quise encontrar, porque dije, me va a pedir algo, ya una vez me llamó para pedir algo, entonces dejé que pase, y estaba entrando, y después cuando estaba adentro digo, era que lo abordo, digo, no quise entrar a escuchar, y digo, Señor, perdóname, me faltó compasión. Entonces empecé a orar con él, porque lo quise evitar para que no me moleste, no me pida dinero, tal vez haga acá un bochinche, pero dije, tengo que tener compasión, era mi compañero. Así debemos orar. Ciertamente el anhelo de mi corazón para Israel es por salvación. Debemos orar con compasión, ¿no? Así que, y el último grupo, ¿qué va a hacer? Va a escuchar, va a creer. Dice, unos pocos creyeron, dice a Pablo, ahí en Atenas y en Roma, unos pocos creyeron. Por eso vale la pena, por uno vale la pena. Entonces, recuerda, tú eres un eslabón importante para llevar el Evangelio. Algunos dijeron, predica de lunes a domingo y si es necesario hablar. No, es mentira, está mal esa frase. Pero también habla del testimonio. No se salva la gente por tu buen testimonio, se salva por la predicación. Ahora, que tu testimonio debe acompañar a la predicación es verdad, pero se salva por la predicación. Porque incluso en malas iglesias, tras falsos maestros, cuando alguna vez predican algo de verdad, hay mucha gente que se ha salvado por la soberanía de Dios, que no podemos explicar, pero es por la predicación. Amén. Bueno, entonces, para terminar, ¿qué es? Hemos hablado un poco de cómo ser salvos, el desafío de llevar la comunión es por la fe,
Recuerda que la salvación es para todos y responde al llamado. Evangelismo, decía Spurgeon, el príncipe de los predicadores, no es otra cosa que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. Reconoce que tú eras un mendigo, una mendiga, estabas camino al infierno, no merecías la salvación, nadie merecía. Has encontrado pan, el pan del cielo que es Cristo. Ahora ve y dile a otros mendigos dónde pueden encontrar pan. ¿Dónde pueden encontrar pan? En Cristo, por medio de la fe. Así que todavía hay mucha gente en Bolivia, en Tarija, que necesita escuchar el Evangelio. Y tú, Dios te llama esta mañana a creer en el Evangelio y a llevar y predicar el Evangelio. Que Dios los bendiga. Amén. Y bueno, solo acabado fuera del sermón, recordar solamente que como gedeones hacemos eso. Así que pedimos la oración por este ministerio. Si hay alguien que es profesional de negocios, que le gusta el evangelismo, también puede unirse si es necesario. Y también pueden ofrendar para la publicación y distribución de las escrituras. Vamos a hacer oración después o oro. Vamos a orar entonces. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos ilumina, que nos anima a entender que la salvación es gratuitamente y es por fe. Y también gracias, Señor, porque nos desafía a compartir el Evangelio sin temor hasta lo último de la tierra, y a orar por los perdidos y a predicarles, Señor. Tú, Señor, permitas. Te pedimos por nuestra salvación. Si hay alguien acá que todavía no está seguro de su salvación, que pueda clamar a ti, Señor, con fe verdadera, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo. También oramos y pedimos por nuestros hijos que todavía no conocen, que ellos puedan ser salvos, que ellos puedan entender que la vida eterna se trata de Cristo, de creer en Cristo, y que lo demás es pasajero, que lo que el mundo les ofrece es pasajero, es mentira, que solo creer en Cristo es lo que vale para siempre. Te pedimos por la salvación de ellos, de nuestros hermanos, padres, familiares. Te pedimos por la salvación de nuestros vecinos, por la salvación de nuestros amigos. Y Señor, recuérdanos a tener compasión por ellos. Produce en nosotros el querer, el orar por ellos, tener compasión de ellos y a predicarles también, Señor, cuando sea oportuno y necesario. Por tu gracia, Señor. Ayúdanos a predicar en tiempo de fuera del tiempo, Señor. Y gracias por esta mañana, por cada vida que está esta mañana acá, que tú bendigas su vida, su hogar, su familia, y que aumentes su fe, la fe salvífica y la fe también para crecer en el Evangelio de la gracia. Te alabamos, Señor, y todos esta mañana queremos darte toda la honra, toda la gloria, solo a ti, el único digno de toda alabanza. Gracias por la salvación, gracias por Cristo nuestro Salvador, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.